presentar este acto que hoy celebramos y que hemos organizado entre la Fundación del Hospital Centro Médico Chiclana y la Delegación Episcopal para el Diálogo, Fe y Cultura de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En esta ocasión también queremos destacar que el Ayuntamiento de San Fernando ha participado también y ha incluido esta conferencia dentro de su ciclo cultural. Esta conferencia que celebramos hoy se organiza gracias a la colaboración, por supuesto, del Consejo de Hermandades de San Fernando, que ha colaborado para que estemos aquí todos. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por toda la colaboración que ha prestado y disculpar al teniente alcalde, Fran Romero. En su lugar nos acompaña María José Moreno, que eres concejal de Educación. De Educación, perfecto. Igualmente quiero dar las gracias por su presencia a los representantes de la diócesis, del obispado, no sé si hay algún político de nuestro ayuntamiento de Chiclana también, pero que no, ahora mismo. Y por supuesto a todo el público en general que aquí habéis venido, profesionales del Hospital Centro Médico Chiclana, de nuestro grupo de empresas, familiares y amigos. Bien, la conferencia que hoy vamos a celebrar la impartirá don Manuel Bustos Rodríguez, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. Manolo se formó en la Universidad Complutense y obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en Historia y Geografía. Y obtuvo también el doctorado en Historia con la calificación de sobresaliente cum laude. En su carrera académica ha sido desde sus inicios, fue desde que terminó su formación docente, colaborador del Departamento de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, para posteriormente trasladarse a la Universidad de Sevilla, donde se incorporó como profesor ayudante de Historia Económica y posteriormente agregado de Historia Moderna. Llegó a Cádiz en el año 1980 al Departamento de Historia Moderna, inicialmente como profesor adjunto, luego como profesor titular, y desde el año 2004 tiene la cátedra de Historia Moderna. Ha sido y es profesor visitante e invitado de Historia Moderna en varias universidades europeas de Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Italia y también en San Juan de Argentina. Ha dirigido y participado en numerosos másteres, cursos y seminarios de licenciatura y doctorado de Historia Moderna de España y de Europa. Sus líneas de investigación están basadas en el pensamiento de la Ilustración, la historia marítima en la carrera de Indias y el monopolio del comercio español con América y el sistema atlántico, y la historia urbana de Cádiz en el periodo moderno. Fruto de estas líneas de investigación son numerosas tesis doctorales en las que ha participado como director, ha editado varios libros y tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas y colaboraciones en muchos capítulos de libros. Otros méritos científicos, académicos y extraacadémicos de Manuel Bustos es el haber sido director del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, director de la Escuela de Formación del Profesorado de GB y Escuela de Magisterio Virgen de Europa, coordinador de varios programas Erasmus de la Unión Europea. Desde el año 1996 es académico de la Real Academia Hispanoamericana y vicedirector de la misma academia desde el año 2001. Desde el año 2000 es miembro del Consejo Científico de varias revistas internacionales y nacionales. Otras experiencias profesionales de Manuel Bustos ha sido la ordenación y catalogación del archivo privado de José María Pemán y además es columnista habitual de los periódicos del Grupo Violí, entre otras publicaciones. Además de esta faceta que podríamos decir puramente técnica y académica, Manuel Bustos se ha distinguido por otros factores como son sus principios y valores y el estar siempre ligado a la Iglesia, perteneciendo a la Asociación Católica de Propagandistas, donde en estos momentos ocupa
el cargo de patrono de la Fundación CEU de San Pablo. Otra faceta eclesiástica de nuestro conferenciante es el haber sido delegado episcopal de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cádiz-Ceuta entre los años 2004 y 2011, secretario de la Asociación Católica de Propagandistas del Centro de Cádiz entre 2005 y 2011, vicedirector y profesor de la Escuela de Teología de Cádiz, miembro del Consejo Pastoral Diocesano y articulista en Alfa y Omega, así como en otras publicaciones religiosas. Todos estos argumentos hacen que nuestro conferenciante sea un ponente habitual sobre cambios culturales y religiosos de la época actual y la persona que consideramos idónea para establecer un entorno de diálogo sobre fe, cultura y razón, que es el tema que Manolo va a desarrollar para todos nosotros. Manolo, cuando tú quieras, tienes la palabra. De San Fernando, señor presidente de las Hermandades y Cofradías de San Fernando, presidente del consorcio de 1812, señoras, señores, algunos alumnos de por ahí, queridos amigos. Bueno, bienvenidos todos, y agradecerles en primer lugar pues el calor que me van a dar esta tarde con su presencia, teniendo en consideración de que no es una tarde pues de la mejor de San Fernando ni de Cádiz, ¿no? Es una tarde pues un poco así que amenaza lluvia, con algún vientecillo no demasiado fuerte, y además un viernes por la tarde, por lo cual deduzco que ninguno de ustedes tienen chale en Chiclán, porque si no estarían ya camino de Chiclán, que es lo propio, digamos, de este día. Bueno, quiero también agradecer pues a mi presentador, por supuesto, por sus palabras, que como saben ustedes, pues todos los currículums, lo suelo decir, cuando se exponen, pues son fruto de que uno va teniendo muchos años, y entonces, pues claro, si cada año va haciendo una cosita, pues cuando tienes muchos aparecen pues 50, 60 cosas, en fin, depende de los años que tengan. Entonces esto también hay que verlo desde esa dimensión, no que haya sido hecho todo en el mismo tiempo, sino sucesivamente, ¿no? Quiero agradecerle por eso sus amables palabras, que me he dedicado, y quiero agradecer también, pues concretamente a José María Bravo, pues porque él es el responsable de estas jornadas sobre fe y cultura que se vienen organizando por parte de la diócesis con bastante, por lo que me consta, notable éxito. Puedo dar fe de la primera de las sesiones con el arzobispo de Sevilla, el cardenal de Sevilla, perdón, que fue también un gran lleno en el oratorio de San Felipe, y luego por lo que me han contado también aquí en San Fernando, pues la conferencia de López Ibor también fue magnífica. Y bueno, yo no sé si voy a estar a la altura de la circunstancia, ni soy cardenal, ni soy médico, en fin, cirujano, ni de nada, y entonces pues no sé si mi reflexión les servirá a ustedes, por lo menos para suscitar también algunas reflexiones, ¿no? Bueno, he de decir que esto yo en principio me lo he planteado pues de cara a personas fundamentalmente no creyentes o poco doctas en el mundo de la fe, porque realmente estamos en el año de la fe y se trata de dos cosas en el año de la fe. Por un lado, profundizar los que somos personas de fe o nos consideramos personas de fe en nuestra propia fe, y por otra parte ayudar a los que no la tienen, digamos, a que la recobren si es que la tuvieron, o por lo menos a que la encuentren, porque si no la han tenido nunca. Entonces el propósito fundamental de este año, creo yo, según el Papa emérito Benedicto XVI, pues fue, yo creo, el planteamiento inicial ese. Y así a ello me he atenido yo. Así que si digo algunas cosas que son conocidas por parte del auditorio, pues les ruego que me perdonen, porque ya digo que está pensado pues para personas que a lo mejor no están avezadas en este tipo de cosas. Y bueno, pues y a los que no sean creyentes, que estén aquí presados, pues si les ayudo a reflexionar y a encontrar pues el que la fe es algo racional y que es una cosa que merece la pena, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, bien, sin más preámbulos, porque ya está bien, vamos a pasar al contenido de la conferencia. Bueno, miren ustedes, hay un dato que es incontrovertible, un dato, en fin, que tenemos que tomar en consideración de entrada, y yo como historiador particularmente, es que no conocemos ninguna civilización en la historia de la humanidad, ninguna civilización, insisto, ninguna civilización en la que no haya tenido un fundamento religioso. Es más, no se explica una religión sin un fundamento religioso. Cogen ustedes la que quieran, la siria, la mesopotámica, la egipcia, remontan la griega, la romana, la cristiana, por supuesto, la islámica, la hinduista, la budista. Cualquier cultura subyace en el fondo una religión. Por lo tanto, cabe plantearse lo siguiente, es decir, el ateísmo ha sido tradicionalmente un fenómeno minoritario, un fenómeno aislado.
Es decir, el número de los ateos se podían contar con el número de las manos, los que han sido ateos, y sobran dedos en las manos. Por lo tanto, era un fenómeno siempre minoritario, siempre ha habido ateos, pero ya digo minoritariamente. Estaban equivocados nuestros antepasados, hasta que hemos llegado nosotros y hemos descubierto la increencia. Es la pregunta primero que yo me haría. Es decir, todas esas civilizaciones, ¿qué pasa? Eran unos ignorantes, eran personas que no tenían acceso a la cultura, y por consiguiente, pues bueno, creían en lo que hoy muchos no creen, ¿no? Bueno, yo creo que esto sería una prueba de soberbia por nuestra parte como cultura del siglo XXI, ¿no? Cultura posmoderna, el pensar que tantas generaciones que nos han precedido pues estaban equivocadas en algo tan vital como es el tema religioso, el tema de la fe. Todas las civilizaciones han mostrado tanto una experiencia personal por parte de sus miembros como colectiva de la importancia que tiene la fe, ¿no? Incluida la nuestra. ¿Y a qué se debe fundamentalmente esa experiencia colectiva y esa experiencia individual? Pues voy a resumirla en tres apartados. El primero de ellos es que la sensación que el hombre tiene de ser un ser limitado, un ser, por lo tanto, que no es autosuficiente, que es consciente además de que hay fuerzas misteriosas, llamémoslo así, y un mundo, entre comillas, que no domina, que es más fuerte que él, que no controla del todo, ¿no? Y que no es obra suya. Y esto, sobre todo en las civilizaciones del pasado, se ha notado a través de los fenómenos naturales. Es decir, algo que nosotros tenemos como ya muy olvidado, ¿no? Es decir, ya difícilmente nos conmueve pues, una lluvia fuerte, a no ser que nos afecte, digamos, a nuestros intereses materiales o físicos. No nos conmovemos, digamos, ante los rayos, ante una tormenta en la montaña, ante una riada, ante el sol, la luna, en fin, las galaxias, cuando las vemos a través del periscopio. Es decir, somos estériles en ese sentido, ¿no? En la capacidad de asombro ante estas cosas. Sin embargo, el hombre del pasado las tenía muy presentes. Tenía muy presente su, digamos, limitación. Nosotros, ya digo que por una capacidad hemos desarrollado una ciencia y una tecnología que a veces nos impide ver que seguimos siendo limitados y que, hombre, que estamos menos limitados que en el pasado, eso es indudable, pero que seguimos siendo frágiles y limitados. Me decía un amigo que había estado recientemente, recién pasado el último maremoto en el Japón. La sociedad japonesa es una sociedad muy secularizada y dice la cantidad después del maremoto, la cantidad de personas que se habían quedado, pues un poco sin respuesta a lo que ellos consideraban que no tenía cabida en el Japón, una sociedad tan desarrollada, donde todo está tan controlado, donde hasta se mide, digamos, las ondas de los terremotos para hacer las edificaciones de manera que no les afecten. Es decir, ¿cómo había podido ser aquello? Es decir, que nos sentíamos, decía que lo había vivido, que nos sentíamos como, en fin, que nos llegaban las aguas, que no teníamos capacidad de retener, ni de sostener nuestros papeles, ni nuestros ordenadores, se cargaron todos los ordenadores, los discos duros, fue aquello un auténtico desastre, ¿no? Según contaban, que todavía están recuperándose. Bueno, aquello fue una prueba de que es necesario de vez en cuando que los fenómenos naturales, es así desgraciadamente, nos recuerden dónde estamos y lo que somos. Por eso cuando estamos en las montañas, lo que nos gusta, en las grandes montañas, es donde el hombre toma su verdadera dimensión, ¿no? Y te das cuenta lo pequeñito que eres y cómo una simple ventisca o una simple niebla, si no conoces muy bien el camino, te puedes perder, ¿no? Es decir, hace falta redimensionarse. El ser humano, el problema que tiene actualmente es que no está suficientemente dimensionado en lo que es realmente. Y eso es un problema que las civilizaciones del pasado, por tenerlo tan presente, no tenían. En segundo lugar, la propia brevedad de la vida humana. Ya sabéis que en nuestra cultura cristiana había pues muchos dichos, ¿no? Es decir, tempus fugit, ¿no? El tiempo huye, ¿no? Se nos va de las manos, se nos escapa. Y por mucho que la prolonguemos, bien es verdad que hemos logrado logros importantísimos, ya pues nos morimos en término medio pues con 80 años, o sea, término medio, a veces ya se sobrepasa la frontera, muy pocos todavía de los 100, pero bueno, al final la vida sigue siendo breve, y por mucho que nos la alarguen, sigue siendo breve. Si estamos bien, nos gustaría quedarnos más, pero no nos podemos quedar. Y al final sabemos que tenemos que enfrentarnos con la muerte. Esta maldita palabra que todo el mundo quiere olvidar, ¿no? En nuestra sociedad y que estaba omnipresente en la sociedad del pasado. Es decir, él era un compañero de fatigas. Estaba presente, se veía continuamente, no digamos cuando venía una gran epidemia, ¿no? Y se llevaba a la gente a chorros, ¿no? Sevilla, 1648. 47% de muertos de población, del total de la población, el 47% fallecieron en la peste de 1648. Imagínense usted, la gente se moría a chorros por las calles y la llevaban en carros a enterrar, ¿no?
Pero no hacía falta esperar una peste que venía periódicamente, sino que bastaba con la peste, o sea, con la enfermedad que abocaba a la muerte en muchos casos, pues en la propia familia, en el momento de un parto, en cualquier cosa de esa. Hoy lo tenemos más conjurado todo eso, afortunadamente, afortunadamente. Pero no nos olvidemos que seguimos siendo personas en que tenemos los días contados. Y esto a veces se nos olvida, insisto. Bueno, en el pasado no ocurría. En estas culturas todas manifiestan, digamos, cómo son conscientes, en mayor o menor grado, digamos, de la brevedad de la vida. Y luego, en tercer lugar, el sentido de la eternidad. Es decir, todas estas civilizaciones dejan huella, digamos, de la importancia que tiene para ellos la eternidad. Es decir, todo lo que el hombre percibe por los sentidos no es todo, sino que es una parte de un todo que desconoce. Y en ese sentido, por lo tanto, hay una eternidad, algo que está más allá, digamos, de las fronteras del tiempo, y por eso en casi todas las civilizaciones, a través de sus manifestaciones artísticas o literarias, hay, digamos, este sentido, se plasma este sentido en obras de arte en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, nuestra civilización, que ha sido un poco díscola en todo esto, la civilización occidental, seguimos siendo díscolos, ya menos, porque estamos ya más venidos a menos, con todo esto de la crisis económica y con esto de que hemos perdido un poco el sentido de nuestras raíces y que ya no procreamos y no sabemos lo que va a pasar si nos vamos a mantener la especie occidental o qué es lo que va a pasar, no sé. En cualquier caso, en Occidente, a pesar de ser la cultura díscola, siempre ha habido, digamos, como un periodo de excesivo antropocentrismo, es decir, que el hombre era el centro de todo el universo, y luego un periodo de teocentrismo, en el que Dios volvía a ser el centro de todo. Y hemos jugado siempre con eso de manera que se ha autoequilibrado nuestra civilización, es decir, que si en la Edad Media era un periodo fundamentalmente teocéntrico, Dios centro de todas las cosas, luego en el Renacimiento venía un periodo antropocéntrico, en el que el hombre era todo, en el Renacimiento. Pero luego venía el Barroco y decía, cuidado, tempus fugit, el tiempo huye de las manos. Y entonces venía un periodo de nuevo teocéntrico. Y luego venía el siglo XVIII otra vez, un canto al humano, de los colores vivos, los salones, los bailes, la vida desenfadada, etc. Pero luego venía el XIX y venía otra vez, digamos, a remitir pues ese afán, digamos, de vitalidad. Bueno, y así sucesivamente. Ahora vivimos en un periodo, como todos sabemos, y somos conscientes, pocos momentos en la historia ha habido como este, los ha habido, en el que el hombre sea más consciente de la crisis, y de una crisis profunda, y que tengamos un periodo con un pesimismo antropológico tan marcado, Tú hablas con la gente, hablas con los jóvenes incluso, y hay un sentimiento, pues, en fin, que se intenta emular de alguna manera a través de la diversión o a través de otras cosas muy humanas por otro lado, pero que en el fondo tenemos una tristeza, ¿no? Queremos huir, pero en el fondo la tristeza nos vence en muchas ocasiones. Y luego, sobre todo, no vemos claro el futuro y eso crea un pesimismo, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro de nuestros hijos? ¿Va a haber trabajo? ¿No va a haber trabajo? ¿Qué va a pasar con España? ¿Qué va a pasar en la Iglesia? En fin, y nos vamos preguntando y siempre las respuestas no suelen ser demasiado esperanzadoras, en principio, si vemos las encuestas. Bien, por lo tanto, no podemos considerar que esto de la creencia en la eternidad, de que esto de los valores, la presencia religiosa en las culturas, a lo largo de la humanidad, pues sea una simple comedura de coco, como se plantearon en el siglo XVIII con la Ilustración y posteriormente en el XIX, sobre todo con el marxismo, una especie de comedura de coco de los curas o de los opresores para mantener a la gente pues entretenida, resignada, para que las injusticias no se le hicieran más llevaderas, y por consiguiente lo que había que hacer era liberar al hombre de todas esas historias para que fuera el mismo y para que se autorrealizase, ¿no? Bueno, sería demasiado pretencioso el mantener, ya digo, hoy día, a las alturas del tiempo en que estamos, después de la experiencia histórica que tenemos, el mantener que eso sea una cosa de los curas, como muchas veces popularmente se dice, eso de la religión es una cosa de los curas, ¿no? Esto es mucho más profundo que eso, ¿no? El ansia de eternidad, por lo tanto, no lo ponen los curas, no lo ponen los sacerdotes, en el caso del mundo católico, del mundo cristiano, ¿no? Los brujos, los chamanes en otras civilizaciones, ¿no? Sino que lo tiene el propio hombre, el propio ser humano, y esa propia necesidad es la que le lleva pues, a buscar una serie de mediaciones, ¿no? Que en este caso pues, cubren de alguna u otra forma los chamanes, los brujos según las culturas, los sacerdotes, los presbíteros o lo que sea, ¿no? Bueno, los primeros intentos, por lo tanto, de crear una civilización desenraizada de lo religioso es ahora. No hay experiencia histórica de algo parecido. Los primeros intentos de articular una cultura y una sociedad desenraizada de lo religioso pertenecen fundamentalmente al siglo XX y nosotros como herederos del mismo a lo que llamamos el siglo XXI.
En algunos casos, en países concretos, incluso, digamos que establecido como tal institucionalmente. Recordemos el caso de los países del tercer estado, países del telón de acero, lo que se llaman países de Rusia, de Polonia, en tiempos del comunismo. Ahí por primera vez se intenta articular una cultura y una sociedad, digamos, donde Dios no esté presente, con museos al ateísmo y a la ausencia de Dios, que se crea. Y por consiguiente, la religión a las catacumbas, ¿no? Es el primer intento. Bueno, y creo que ya tenemos la experiencia de lo que ha dado de sí eso, ¿no? Ha durado mucho, todavía quedan resquicios, que duda cabe de eso. Existe la China comunista, ya muy orientada hacia Occidente y muy orientada hacia el capitalismo, como sabemos. Tenemos el caso de Cuba, que es el último bastión prácticamente. Y bueno, algún caso aquí, Corea del Norte, pero realmente el comunismo como estructurador de una sociedad y de una cultura, como tal, ahora veremos que hay influencias marxistas que han quedado, que duda cabe, pues ha desaparecido. Es decir, después de la caída del muro de Berlín, es un momento paradigmático de la historia de la humanidad y de la historia del Occidente, pues digamos que eso significa el fracaso de toda una forma de entender una cultura y de entender al hombre. Otra cuestión será si hemos aprendido la lección, que yo creo que no la hemos aprendido, ¿no? Tomemos ahora otros totalitarismos, otros intentos de sustitución de la religión por religiones inmanentistas. Los fascismos, sobre todo, vamos, el nacionalsocialismo, porque el italiano es diferente, el nacionalsocialismo, otro intento de crear, sustituir a Dios por el Estado y por la patria, ¿no? Y por lo tanto había que sacrificarlo todo a la nación, había que sacrificarlo todo al Führer, había que sacrificarlo todo, digamos, a la raza aria. Bueno, ya sabemos lo que aquí vive de sí también, tenemos ya experiencia histórica sobre el fenómeno. Es decir, los dos intentos de totalitarismo que hemos vivido más cercanos a nosotros, pues ya hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no?, con ellos. Bueno, por lo tanto, sin embargo, ya digo que no hemos aprendido la lección todavía. Es decir, nosotros, en lugar de haber hecho una reflexión profunda en nuestra cultura, en nuestra civilización, es decir, bueno, esto nos debe de llegar a algún planteamiento, ¿no? Aquí tiene que haber, si esto falla, pues habrá que plantearse las cosas de otra forma, ¿no? Pues no, seguimos empeñados, lógicamente, en seguir planteando, seguir creando la civilización de la increencia. Es decir, instalando al ser humano en lo temporal, únicamente en lo temporal. En preocuparnos cada vez como única meta de gestionar lo temporal. Es decir, la única meta que se propone ya a la gente y a los jóvenes, y yo no me extraña que los jóvenes muchas veces estén pues desmoralizados, porque claro, si a mí el ideal que me proponen es que lo único que voy a hacer yo cuando termine mi carrera, si logro colocarme, y ojalá todos puedan hacerlo, es fundamentalmente gestionar en lo temporal, pues hombre, no está mal, pero si me quedo ahí y luego me voy a morir, pues tampoco hay que hacer mucho esfuerzo para gestionar lo temporal, o me planteo yo, ¿no? Es decir, uno es sensato de decir, bueno, y aquí, ¿a mí quién me pide yo que tenga que gestionarlo bien esto? ¿Y quién me pide que tenga que poner todo el empeño en ellos? Y al final, todos calvos, ¿no? Al final del tiempo todos calvos, al final todos nos vamos a la fosa, ¿no? O al nicho, o al crematorio, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Todo el mundo es para hacer cenizas por ahí, que luego hay una película, si la visteis, muy graciosa, que pone las cenizas del abuelito encima de la televisión en una urna, y entonces tiene un balón el niño pequeño que cae y todos, el abuelito recogiendo las cenizas ahí que se habían esparcido por toda la sala, ¿no? Bueno, en fin, con esto quiero decir que fundamentalmente pues intentamos socializar la increencia, ¿no? Vivir como si Dios no existiera. Hombre, siempre dejamos abierta una portezuela, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Es verdad que no cerramos del todo las puertas, ¿no? Es decir, ponemos una vela de Dios y otra al diablo. Una tendencia también muy humana, por otro lado, porque luego cuando nos llega el canguelo, nos llega el miedo, porque el miedo llega en algún momento, tiene que ser uno muy duro, o muy estoico para afrontar, digamos, la realidad de la vida, pues entonces, bueno, por si acaso dejamos esa portilla abierta a ver si podemos entrar por ahí. Pero son actitudes individuales, no sociales. Luego, como decía en la entrevista que he tenido hace muy poco tiempo aquí, luego eso no repercute socialmente. Es decir, esa presencia de lo religioso en mi vida no se traduce, no se trasluce, digamos, en actitudes que hagan que nuestra sociedad, nuestra cultura y por lo tanto las leyes que se crean en ella vayan impregnadas en un sentido de lo trascendente. Ni que siquiera cumplan lo que la ley de Dios dentro de nuestra cultura, y no solamente porque es la ley natural de otras culturas, pues parece que dice que hay que respetar, ¿no? Bueno, por eso digo que procuramos hacernos una religión un poco a la carta, no es una instalación en la increencia total y absoluta, el número de ateos sigue siendo reducido, y ahora lo que será es un fenómeno frente al siglo XIX, donde sí hubo un crecimiento del ateísmo filosófico, del ateísmo consciente, a lo que hay es un ateísmo cómodo, un ateísmo que es no plantearme las grandes cuestiones,
porque yo no las voy a poder solucionar y no me las creo mucho, pero no a partir de una crisis de fe. Ahora ya pocos jóvenes que hablan de que han tenido una crisis de fe. Yo me acuerdo que en mi época de estudiante, me acuerdo que, oye, fulano, no, es que está el hombre pasando una crisis de fe. Perengano, no, es que está en un momento también difícil de su vida. Tenían crisis de fe la gente joven, ¿no? En un momento de su vida, cuando pasaban la adolescencia, salían del colegio religioso, lo que sea, tenían esta situación. Bueno, esto no se da hoy día, por experiencia lo sé, en nuestros alumnos, en nuestros hijos, no van, digamos, no van por ahí. Es decir, se instalan como algo que ya está, en la sociedad les ofrece, se instalan en la definición, aparentemente no se plantean los problemas y siguen tirando para arriba, ¿no? Para adelante. Bueno, pues esto es, digamos, este fenómeno insólito que no se ha dado en ninguna otra cultura, en ninguna otra civilización, es lo que estamos construyendo, lo que tenemos ya construido en buena parte. Y no parece que hayamos tocado fondo, ¿eh? No parece que hayamos tocado fondo. Bueno, ¿qué ha sucedido? Es la pregunta que se hace el historiador. El historiador tiene que dar explicaciones. La historia no es aprenderse datos y aprenderse nombres solamente, es dar, explicar lo que ocurre, explicar lo que ha ocurrido y por qué las cosas han sido como han sido. No podemos hacer futuribles, no podemos saber cómo serán las cosas en el futuro, pero sí podemos explicar buena parte de lo que nos sucede hoy día. Y en ese sentido, mi olfato de historiador y mis estudios como historiador, pues me han llevado a establecer una serie, digamos, de momentos históricos fundamentales que tengo que pasar como el caballo de Atila, evidentemente, porque no daría para un curso casi de máster, y no puedo hacerlo. Como se volverían ustedes, me empezarían a tirar de todo, se empezarían a levantar, se moverían en el asiento, en fin, se pondrían muy incómodos y entonces eso sería para mí la señal de que debo de ir terminando. Pues antes de que lleguen ustedes a eso, yo tengo que explicarles en pocas palabras, digamos, los fundamentos, digamos, de ese cambio que se ha producido. Y voy a empezar por el siglo XVIII, el siglo que yo tanto quiero, ¿no? Y el que he dedicado, pues, me he dejado buena parte de las pestañas y de las cataratas de las que estoy operado por culpa en parte de todo eso, ¿no? Bueno, pues, ahí ya saben ustedes, paso muy de largo, la ilustración fundamentalmente, el argumento de la ilustración básicamente es el siguiente. Lo digo muy rápidamente, habría que matizar mucho por autores y por todos. El argumento es el siguiente. Miren usted, la humanidad ha estado viviendo de la superstición, de los prejuicios, de las tinieblas, interesadamente protegidas por aquellos que se beneficiaban de ello, fundamentalmente los distintos sacerdotes de todas las religiones. Lógicamente ellos se refieren sobre todo a la religión cristiana, porque es parte de Occidente, básicamente, la ilustración. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Liberar al hombre de eso. ¿Y cómo se le puede liberar? No siendo más hombre de fe, no siendo más hombre de religión, más religioso, sino utilizando la razón. ¡Ah! El nuevo Dios, la razón con mayúsculas. Si lo tenemos todos, si es universal, si lo único que pasa es que el hombre no se decidió a aplicarla, no se decidió a utilizarla. Es un instrumento adormecido. Despiértate. Pero en vez de Lázaro, razón, despiértate. Atrévete a pensar, que dice Kant, la famosa frase. Atrévete a pensar. Y cuando el hombre empieza a pensar, todas esas tinieblas, todas esas sugestiones, todas esas supersticiones, todos esos fanatismos se concluirán. Lo que ha hecho el hombre es que le ha mantenido una minoría de edad. Bien, pues el siglo XVIII lo que se propone en la ilustración fundamentalmente es romper con eso, haciendo un canto, un auténtico canto a la razón y a la autonomía humana. El hombre es el constructor de su propia historia. La historia no es obra de la providencia, no la tiene la providencia decidida, no va hacia un paraíso, digamos, fuera después de la muerte. Va hacia un paraíso que tenemos que crear los hombres aquí en la tierra, con nuestro esfuerzo, con nuestro conocimiento, con nuestra ciencia, con nuestra razón. Pues bien, eso es muy resumidamente la aportación del siglo XVIII en este terreno al que me estoy refiriendo. Por consiguiente, ellos relacionan todo esto pues, con un periodo que se va a abrir de luz frente a las tinieblas, por eso se llama iluminismo también el siglo XVIII, siglo de las luces, de luz, de razón, siglo racional, de tolerancia, porque se van a acabar los fanatismos que eso han conducido a los hombres a enfrentarse entre sí, de paz eterna. Bueno, este es un poco, digamos, el programa de la ilustración, que toma el siglo XIX y, curiosamente, lo introduce en las grandes ideologías. El siglo XIX es un intento de sustituir las religiones tradicionales y clásicas por las pseudo-religiones de las grandes ideologías. Coger cualquier gran ideología omnicomprensiva, es decir, omnicomprensiva que dé explicación de todo, lo que es el hombre, lo que es el mundo, lo que es el cosmos, lo que es la naturaleza. Y veréis cómo en estas grandes ideologías, digamos, hay un sustrato, digamos, religioso, un intento de sustituir la religión.
sea la libertad el valor absoluto, sea la nación, sea el Estado, sea la sociedad sin clases. ¿Cuántas personas han muerto, han dejado su sangre en las barricadas, en las calles, en los talleres, en muchos sitios? Han dejado luchando por esa sociedad, el advenimiento de esa sociedad sin clases, donde el hombre estaría reconciliado con la naturaleza, donde el hombre sería fraterno con el otro hombre, dejaría de estar oprimido, dejaría de estar alienado. ¿Cuántos hombres han dado su vida? No estamos hablando de cosas... Hasta hace muy poco, seguramente entre los abuelos de parte del auditorio hay alguno que haya muerto luchando por estas ideas. Bueno, proviene de esto, es decir, la capacidad que el hombre tiene, tanto el marxismo como todos estos movimientos, la capacidad que el hombre tiene por sí mismo para forjarse su propia historia y para conseguir el paraíso aquí en la tierra, que no lo quiero para después de que yo me muera. Como sostenía evidentemente la religión nuestra, la religión cristiana. El paraíso es imposible crearlo aquí. Habrá que luchar para que sean las condiciones mejores posibles, etcétera, etcétera, pero que sepamos que la felicidad plena nos la da Dios y por lo tanto no nos la va a dar aquí en el mundo. Pues bien, es un intento, ya digo, de sustitución. Lo mismo va a pasar con el nazismo, ¿no? Con la nación, ¿no? Que va a ocupar todo, digamos, el espacio, el absoluto, ¿no? De alguna forma. Bueno, luego esto viene unido al desarrollo impresionante en el siglo XIX, es decir, la base de la revolución que hoy conocemos, la revolución científica, está la de los ordenadores, pues está que no acaba en el siglo XIX. El siglo XIX el desarrollo científico-técnico va a ser impresionante, hasta el punto de que surge toda una ideología sobre qué es el cientifismo, ¿no? El cientismo, como dicen algunos, que personifica ese personaje. Sitúense ustedes París. Estamos comprando cosas, digamos, en la Boulevard Saint-Germain, Saint-Michel, Boulevard Saint-Michel, de esa calle de Cuesta, nos ponemos delante de la Sorbona, con la cúpula, la universidad debajo, la iglesia en un lado, y terrazas de bares, librerías, y en el centro una estatua. ¿Quién es ese personaje? Augusto Comte, el padre del positivismo. Ya el hombre, fíjense ustedes las raíces ilustradas que tiene. El hombre ha tenido distintas etapas en su historia. Ha vivido de la teología, ha vivido de la religión, ha vivido de muchas cosas. Ahora ya es la época en que se va a abrir el nuevo periodo de mundo, que es el que el hombre va a pensar en términos científicos. Y la ciencia va a darle razón, digamos, de todas sus dudas. Bueno, pues esa mentalidad, muerto Comte, va a seguir perviviendo, y mucha gente hoy, sobre todo muchos científicos, muchos médicos, muchos ingenieros, bien intencionados, pues todavía siguen pensando en eso. Es decir, piensan que, bueno, como ellos les han enseñado, que una cosa al principio no se ve, pero que, bueno, la ciencia descubrirá ya el método, digamos, para eso y se esclarecerá, pues, bueno, lo que hay que hacer es simplemente limitarse a esperar a que la ciencia pues siga en su avance prodigioso, hasta que llegue al hallazgo de aquello que todavía nos inquieta o que no sabemos lo que es. O sea, la mentalidad cientifista no ha muerto con Augusto Comte, sigue presente y muy viva todavía en nuestra sociedad. Y la gente sigue pensando, evidentemente, que la ciencia va a solucionar de muchas cosas, por no decir casi todo. Bueno, por lo tanto, no estamos hablando de nada que esté, digamos, fuera de nosotros. Y luego, en tercer lugar, a esto se suma esa revolución tecnológica, científica, a esas grandes ideologías que intentan sustituir, por así decirlo, la religión, las religiones clásicas, se une la crítica del conocimiento. Miren ustedes qué paradoja, la paradoja del ser humano. O sea, en el momento en que la ciencia progresa tan enormemente, resulta que es cuando surge más la duda y se desarrolla, que llega hasta nuestros días, de que el hombre realmente pueda conocer algo que no sea a través de los sentidos. Ya no de la razón, de los sentidos. Es decir, que pueda experimentar, ser experimentado, ser probado en laboratorio. Claro, eso nos sumerge no solamente en una dependencia de la ciencia, sino nos sumerge en un mar de incertidumbres. Porque, ¿cómo puedo tener yo evidencia de que lo que yo pienso sobre lo real, es lo objetivo? Entonces surge un subjetivismo feroz que llega hasta nuestros días y que enlaza con todo el pensamiento relativista. Puesto que no podemos conocer con seguridad nada, a no ser lo que es probado por la ciencia, es decir, que pueda ser experimentado, pues entonces lo otro son opiniones. ¿Tú crees? Dicen mucho los alumnos, bueno, eso es lo que yo digo, lo que pienso, siempre ponen la coletilla esa, ¿no? Cuando afirman alguna cosa.
Vamos, yo creo, yo pienso así con mucha timidez, porque nadie se atreve a decir esto es bueno, esto es malo, lo que... No, no, con mucha timidez, es el relativismo en el fondo. Es decir, no tenemos confianza en que pueda haber un bien, pueda haber una verdad absoluta, pueda haber un mal claro, sino que todo está mezclado y depende de las opiniones y las posiciones de cada uno. Por lo tanto, lo que tenemos que limitarnos, queridos amigos, es a respetar lo que cada uno decida, siempre que no nos toque las narices. Es decir, ¿cómo vamos a estructurar la sociedad actualmente? Pues la estamos estructurando diciendo, aquí cabe todo, cabe todo. Ahora bien, siempre que, hombre, se respete que no me vayas a dar una patada o lo que sea, porque, bueno, a lo mejor se prueba que la patada no se la has dado tú, sino que eso es la sociedad la que le ha influido para que dé la patada y que no es responsabilidad suya, que también puede ocurrir, porque todo lo diluimos, ¿no? El sentido de la responsabilidad personal, y por lo tanto afecta al sentido del pecado personal también, eso ya lo veremos, ¿no? En religión, ¿no? Es decir, por lo tanto, todos son opiniones subjetivas, esa es tu opinión. Oye, pero si es que, ¿tú crees? Yo pienso esto otro, vale. No se puede llegar a ningún acuerdo, a no ser que coincidamos en que las dos subjetividades coincidan. Mirad, eso es de una gravedad y de una importancia excepcional, porque, ahora vamos a abordar después, si me da tiempo un poquito ese tema, porque ¿qué les decimos los padres o los educadores a nuestros hijos? ¿Cómo les explicamos lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer? Si todo vale. Papá, que vengo, me voy a quedar toda la noche en la calle. Hombre, lo que tratamos es de utilizar argumentos, porque es los únicos que parece que dan un poco resultado a veces, utilitaristas totalmente. Hombre, no te quedes hasta las 7 de la mañana toda la noche por ahí, porque, hombre, ya te vas a estar muy cansado, porque luego el autobús no va a funcionar. No le podemos decir, no son horas de salir, poco por caso estoy poniendo un ejemplo. Un niño de tu edad no es lógico que esté toda la noche en la calle, porque la noche es también para dormir, para descansar, para poder al día siguiente trabajar, o para rendir, o para estar con la familia. ¿Qué argumentos se tienen para eso? Y estoy tocando un tema tonto, que no es tan tonto, que lo hemos sufrido seguramente muchos de los que estamos aquí. Es decir, hoy día cuando se forma una pareja, cuando se forma un matrimonio, es decir, qué argumentos, en qué se fundamenta y qué fundamentos morales se fundamenta, para la redundancia, para enseñarle a su hijo cómo debe de ser, lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, ¿qué hacen los padres? Tiran la toalla. Si tiran la toalla y dicen, yo ya bastante he hecho con criarlos, darle de comer todos los días, y que el niño, o se pone, cosa peor, se pone en la misma subjetividad que el hijo, y entonces se convierten en unos cómplices del hijo. Bueno, por lo tanto, hay una causa-efecto, una situación de causa-efecto, digamos, con esta crisis del conocimiento, que tiene sus filósofos, Pasa que aquí no es una clase de filosofía, pero tendríamos que empezar por los sensistas ingleses, Hume, primero Locke, Hume, tenemos que llegar a Kant, alemán Kant, a Feuerbach, tendríamos que llegar a Freud. ¿Qué hace Freud? Freud se carga, como tenemos un subconsciente que aparece por ahí, pues muchos de los actos que cometemos no son producto de la conciencia, sino del subconsciente. Fíjense ustedes, hay un relativismo al sujeto. Todo, por lo tanto, las acciones de los hombres tienen una carga subjetiva enorme, ¿no? Si nos hemos cargado en la época de las tecnologías y la ciencia, nos hemos cargado lo que es fundamental, que el hombre pueda conocer la verdad, que el hombre pueda decidir lo que está bien y lo que está mal, y aconsejar, por lo tanto, a los demás, o reprimirlos si es necesario, o favorecerlos, reprimir lo que esté mal y favorecer lo que esté bien. Y entonces nos movemos en un mar, pues eso, fluctuante, en el que, bueno, nadie sabe a ciencia cierta. Al final lo dejamos todo por lo que hace el gobierno actualmente, que se lo dejan los tribunales, todo, no deciden política cosas que son fundamentales, que decidan las leyes. Oye, pero si las leyes las hacen los hombres, y si los hombres no tienen los criterios claros, digamos, ¿qué resolución va a haber? No, pero es que lo dice la ley, es que la ley no es un criterio de moralidad, porque la ley está hecha por los hombres, y si me apuran ustedes, por los grupos políticos que en cada momento dominan. Luego no me sirve. Bien, entonces el siglo XX pues llegaríamos a un periodo de disolución de todas estas grandes ideologías, y sobre todo hay un goce muy importante, es interesantísimo. Claro, los que vivimos los años 60, recordaréis que lo que nos llamaba mucho la atención eran las barricadas en este mismo París al que me he referido anteriormente, en el barrio latino, en los campus universitarios, ese momento de las canciones, de la alegría de los años 60, lo dinámico, mocedades. Los que somos ya de un poquito más de esa época, pues nos acordamos perfectamente, que eran cantos a la vida, ¿no? Cantos a la alegría, al amor,
todo eso. Era un momentito, una pausa de antropología, de una antropología optimista sobre el ser humano, ¿no? Qué duda cabe. Que precisamente es el momento que surge el Concilio Vaticano II también, que está también muy impregnado de ese optimismo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con todo esto, con los años, a partir de los años 60? Que digamos que está el acta, se puede hablar del acta de nacimiento de otro momento cultural en nuestra docente, lo que denominamos la cultura posmoderna, en la que nosotros estamos ahora establecidos. La cultura posmoderna, ¿qué es lo que hace? Pues miren ustedes, después del embate que le han pegado en el siglo XIX, pues ¿cuál es la solución que da? Por supuesto, altísima subjetividad, es decir, relativismo a tutti plane, relativismo a tutti plane, que duda cabe, crisis de las grandes ideologías, los partidos, si fíjense ustedes, la uniformización en cuanto a las ideologías de los partidos, son básicamente las mismas, ya las grandes ideologías han desaparecido, pequeños discursos, es decir, se hacen pequeños discursos, pero ya los grandes discursos que nos daban explicación del mundo, de todo, según el liberalismo, según el nazismo, según el marxismo, que es eso, ya nadie cree en ellos, salvo, hombre, los fieles que siempre quedan, que siempre los hay, ¿no? A ver, los haylos, ¿no? Y también los hay de estas ideologías, pero son minoría, dice, cabemos todos en un solo coche. Son los que creen realmente, digamos, en esa grandes ideologías. Los demás nos movemos, digamos, en el terreno de la sociedad posmoderna, el terreno de los discursos cortos, a corto plazo. Eso como digamos, como el futuro. El futuro ya no es a varios años, sino que es al año siguiente. Esto no es una crítica, es una realidad, es una realidad, no estoy haciendo crítica, estoy diciendo lo que hay, y lo que se puede verificar, y puedo poner 80.000 ejemplos, que no pondré porque todavía se marchan de la sala. Bueno, por lo tanto, estamos en esta situación, estamos donde estamos. ¿Hay razones para creer hoy día? Bueno, pues vamos a intentar ahora a continuación, en esta segunda parte de la conferencia, dar unas razones, unas explicaciones, digamos, unas muy obvias, muy antiguas, algunas de ellas, de por qué todavía, digamos, merece la pena dar ese salto de la fe. Dar ese salto de la fe. La fe, en el fondo, también es un salto basado en la razón. Atención, no es un salto en el vacío, es un salto que se produce también argumentando, y que tiene su razón. No es una cosa irracional, sino que tiene sus argumentos racionales, ¿no? Pues bien, vamos a ver. En primer lugar, una obvia y antigua, de siempre, pero que no podemos olvidar. A pesar de que tengamos muchas luces de neón, a pesar de que muchas pantallas de televisión y de ordenadores, de iPhone, de iPhone y de telefonía móvil, miremos al cielo, a las estrellas que siguen estando ahí, desafiantes, iluminando la noche. Observémoslas y admiremos como admiraron nuestros antepasados en nuestras culturas, que no hemos llegado más que a la luna, que la luna está ahí mismo, que no sabemos cuáles son los límites del universo, que esto no está ya solucionado el tema. Y miremos con esos ojos, digamos, de admiración, de asombro, que nos pueden llegar como les llevaron a tantos hombres en el pasado, y no solo de estas culturas religiosas, sino incluso a personas racionalistas, digamos, a la evidencia de que tenía que existir una inteligencia suprema que era capaz de ordenar todo eso. Porque si no, es que si utilizamos la prueba del azar, hombre, es que ya tiene que ser mucho azar para que se forme este cuerpo humano, que los médicos lo sabéis, tan milimétricamente organizado, este cosmos inmenso, cuyas dimensiones no sabemos, donde donde se han inventado los astrólogos unidades especiales, específicas, para poder medir, es decir, el comportamiento de estrellas, de planetas, de galaxias, etc. Porque están sumamente ajustados, digamos, sin que se pase un milímetro. El pasarse un milímetro, no es menos, mucho menos que un milímetro. Si se pasa un poco, todos se armarían un caos. Pero no se arman caos. ¿Esto es prueba del azar? Bueno, no puedes creer lo que crea, evidentemente, pero habría que plantearse si eso es racional, creer en el azar, como organizador de todo esto. Luego ya tenemos un primer nivel. Un primer nivel que los hombres del siglo XVIII, por ejemplo, Voltaire, Rousseau era más religioso, Voltaire, D'Alembert, Diderot, etc., pues aceptaban, es decir, que es lo que llamamos el deísmo. Es decir, yo llego a decir, esto tiene que estar hecho por alguien, organizado por alguien, y crear una suprema inteligencia, un sumo hacedor, ellos lo llaman el gran arquitecto, el gran relojero, que ha tenido que dar cuerda a todo esto para que esto marche y que esté perfectamente sincronizado. Un argumento, por lo tanto, que no tiene por qué llegarse a Cristo, ni a Mahoma, ni a nada de nada, o a Alá, sino que simplemente es un argumento
totalmente racional. Es más racional creer que esto está organizado que creer que esto es producto del azar. Es demasiado. El azar se produce, pero todos sabemos matemáticamente las posibilidades de que el azar se produzca. Que se ha podido producir, hombre, claro, pero más posibilidades hay que esto no haya salido del azar, ¿no? Digo, midiéndolo matemáticamente, no simplemente por creencia, ¿no? Bueno, por lo tanto, la creencia en ese ser superior, que ya está presente también en nuestra cultura cristiana. Hay 100.000 salmos, y digo, ¿cuál elijo? ¿No? Pues aquí he puesto uno, no sé quizá el mejor, pero... Y se admiraron del poder, dice el Salmo, del Antiguo Testamento, y si se admiraron del poder y la fuerza del autor de la belleza, debieron deducir de ahí cuánto más poderoso es su Creador, ya que de la grandeza y hermosura de las criaturas, por razonamientos, se llega a conocer el hacedor de ellas. Se llega a conocer el hacedor de ellas. Fíjense que pone los razonamientos, el Salmo. No sé, yo creo que es sabiduría, pero yo creo que la sabiduría. Pone el racionamiento, el raciocinio, ¿no? Para llegar a esto. No habla de Dios solamente porque lo ha revelado, no nos habla del raciocinio, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esto? Y lo mismo, ven ustedes a Voltaire, ven ustedes que era un burlesco, se burlaba de la religión y de... Bueno, pues lean ustedes a Voltaire y verán ustedes cómo llega a la misma conclusión, básicamente. Racionalmente esto no puede salir así esporádicamente, por ciencia infusa o por mero azar. Bueno, la siguiente cuestión nos lleva, dando un paso más a esto, hay un proyecto en esto. Hombre, si aceptamos de que antes de todo existe una inteligencia suprema, pues hombre, es más fácil deducir de que esto tenga un proyecto, ¿no? Es decir, que esto no sea, bueno, una cosa sin sentido, es decir, que hay un proyecto sobre el cosmos, sobre el universo, sobre los hombres. Por lo tanto, que no estemos aquí a merced de no se sabe qué, solamente de la mera evolución biológica, sino que realmente esto vaya en una determinada dirección y que esto tenga un sentido. Bueno, pues bien, la creencia en la existencia de un gran proyecto no solamente sobre el cosmos, sino sobre el hombre, que se deduce de alguna manera de lo anterior que acabo de decir, y que es fundamental, lógicamente, porque eso, de alguna manera, cambia el comportamiento del hombre. Es decir, si tú crees, vamos a ver, si eres serio contigo mismo y tú crees que esto no tiene proyecto, que aquí no hay nada, no tiene ningún sentido, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Puedes ser una persona bondadosa, altruista, filantrópica, meterte en 80 ONGs, bueno, hombre, es muy encomiable y estupendo, pero podrías hacer lo contrario. El otro día escribí yo un artículo, precisamente, todo este mangoneo que hay ahora por todas partes, que no es nada más que un reflejo también de mucho mangoneo que existe en la sociedad, porque los políticos tantas veces se dice esto, pero en realidad no son más que se les ve mucho más y tienen más responsabilidades que nosotros, ¿no? Pero que muchas veces el mangoneo también está en la sociedad metido, ¿no? De otra forma, ¿no? A más pequeña escala. Pero bueno, todo este mangoneo a gogó, a discreción que hay, en el fondo, es una pérdida del sentido del proyecto. Es decir, si no hay proyecto, ¿para qué vamos a tener que ser buenos? ¿Por qué no vamos a robar si vamos a vivir mejor? Si son 4 días, queridos amigos, 4 días. Pues comamos y bebamos y hablemos y ordenemos que mañana ayunaremos. Claro, es que es hacer el tonto. Si nadie me va a juzgar, si esto no tiene sentido, ¿por qué yo tengo que darle un sentido de filantropía y de no robar y no qué sé? Bueno, para la convivencia, el que venga que arree. Y yo creo que muchos políticos, inconscientemente, y muchos de nosotros, pensamos así. Es decir, para 4 días que vamos a vivir, y llevar pues a comportamientos insolidarios, a comportamientos sociales que crean mucho dolor en la sociedad, que les acaba mucho dolor, porque ellos tienen unas grandes responsabilidades. Pero yo lo decía, el fondo de todo esto no se olvide que es una pérdida del sentido de la existencia, y una pérdida del temor de Dios. Cuando tú no temes a Dios, en un sentido, un temor sano, no me estoy refiriendo, un temor sano, es decir, que Dios me ha creado, yo algo le debo, y además es quien me puede dar todo y quien me puede quitar todo si quisiera, ¿no? Pues es un reconocimiento, digamos, a ese poder de Dios, ¿no? Y esa grandeza de Dios y a esa bondad de Dios al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues ese temor que te lleva a decir, voy a ajustar mis conductas, mi conducta, digamos, a lo que el proyecto de Dios quiere, que es que yo no robe al otro, que no le extorsione, que ame al prójimo, que no hacer extorsión a nadie. Cuando le preguntan a San Juan Bautista, dice, no hacer extorsión a nadie. Claro, eso de un planteamiento, de un proyecto se puede hacer, de la otra forma es un tonto. Pero
perdonen que lo diga, ¿vale? Que puede ser tonto, ¿eh? Hay tontos útiles y tontos... Pero yo, desde luego, seguramente mi vida sería muy diferente si yo no me supiera sostenido por un proyecto y por alguien que ha creado ese proyecto. Porque voy a sacrificar a mi familia, voy a sacrificar a mis hijos, voy a sacrificar yo lo mejor. Si los puedo meter en donde sea, los meto. Y si tengo que cambiar, digamos, escribir aquí donde digo ahora Diego, pues lo hago. Y así, porque no voy a ser tonto. ¿Para qué? Si me voy a morir, si me van a comer los gusanos, pues va a valerse con la panza llena, que yo con la panza vacía, con mucha filantropía y muy bien, y bueno, ¿y qué? ¿Y quién te lo va a agradecer? Ah, mi conciencia. Bueno, vale, de acuerdo, tu conciencia es respetable, evidentemente, y está muy bien que lo hagas, ¿eh? Pero bueno, que sepas que esto es como cuando sin creer en Dios invocas a Dios, bueno, es como si invocas al vacío, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir, por consiguiente, que es muy importante el ver un proyecto y que cambia la vida cotidiana, sin duda alguna. Porque si no tendríamos que echar mano de ese famoso texto ya lapidario. Hay varios textos lapidarios, y uno de ellos fue de Sartre, ¿no? De Sartre, Jean-Paul Sartre, antes de su fase marxista. Tiene varias fases, una fase, digamos, existencialista, que es cuando escribe su mejor filosofía. Luego ya se meten cosas ya del marxismo y tal, ya se hace un poquito fundamentalista, ¿no? Pero en esa época suya es cuando dice esa expresión que todos conocéis, ¿no? L'homme, c'est une passion inutile. El hombre es una pasión inútil. Claro, uno creyente es la conclusión que llega. El hombre es una pasión inútil. Bueno, y luego, como hemos hablado, otro elemento es el ansia de eternidad. Bueno, es el argumento famoso, si uno tiene sed es porque existe el agua, ¿no? Si no, no tendría sed. Es decir, si uno tiene ansia de eternidad, ansia de perdurar, pues será porque habrá algo, ¿no? Si no, ¿cómo está sometido dentro del hombre, en la cabeza del hombre? No sea ansia de eternidad y que no se resigna fácilmente a él, ¿no? Incluso ya hemos dicho que las personas más increyentes siempre dejan esa portezuela abierta, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si me equivoco, ¿no? No vaya a ser que... El otro día le decía un amigo, yo creo que era un buen consejo, un amigo cristiano a uno que se había fallecido, dice, no, porque es que yo no, dice, bueno, pero tú, mira, reza y haz la misa por si acaso. Pues, bueno, pues sí, no sé, qué voy a hacer por si acaso.